Vamos entonces enunciando nuestro primer tema. Vamos a ver dos temas rápidamente que tienen que ver los dos con el elemento del sufragio universal. Vamos a ver este principio, el principio de igualdad que hemos estado hablando varias veces, el principio de igualdad, pero expresado en el sufragio universal. No se olviden que es la concepción de el principio de igualdad. La igualdad es importante para poder entender el sufragio universal. Vamos a ver el sufragio universal de forma general. En el caso de las mujeres y demás elementos, todos van a estar relacionados. Es decir, vamos a ver de aquí en adelante todo lo que es principio de igualdad en el sufragio universal. En las personas analfabetas, en las personas privadas de libertad, en el caso de las mujeres y demás elementos. Todos van a estar relacionados con esto. ¿Qué entendemos por sufragio universal? ¿Qué es el sufragio universal? La posibilidad de ¿qué? De votar. Que todos votemos. Que todos votemos. ¿Cuáles eran los elementos entonces que impedían principalmente esta consideración del sufragio universal? Si vamos nosotros preguntándonos sobre este tema, es principalmente la imposibilidad de que ciertas personas alcancen la igualdad. ¿Dónde comienza el sufragio universal? En la ruptura de las personas esclavizadas, en la ruptura de la esclavitud en general, de las personas esclavizadas. ¿Cuándo se da esta ruptura? Hay varios elementos. Nosotros vimos el año pasado el cilindro de Ciro, Ciro el Grande, en Persia. Vimos también la consideración de algunos elementos, pero principalmente se darán dos hechos fundamentales. La Revolución Francesa, que ya hemos hablado tantas veces, y también debemos considerar la independencia de los Estados Unidos. ¿Dentro de qué contexto se enmarca la independencia de los Estados Unidos? Está basada principalmente en la Revolución Francesa. Está fundamentada en la ilustración, en el concepto, en la perspectiva ilustrada de la época. Pero, ¿cuál es el impulso principal de la independencia de los Estados Unidos? ¿Alguien ha escuchado cuál es el motor de la independencia de los Estados Unidos? ¿Cuál es el fundamento de esta independencia? ¿Por qué se dio? ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál será el origen de la independencia de los Estados Unidos? Abolir la esclavitud. Esta lucha y esta perspectiva va a estar guiada por esta visión, la independencia como tal. La conformación propia de los Estados Unidos está dada dentro de esta consideración. Y aquí van a comenzar a generarse una serie de derechos. ¿Con qué estará entonces relacionado directamente el sufragio universal? Con la posibilidad de acceder a los derechos. Y uno de los derechos básicos, como ustedes ya han visto varias veces, es el voto. ¿Sí? Agache un poquito más su cámara. ¿Ahí? Sí. ¿Listo? Entonces, dos elementos importantes. Revolución Francesa, independencia de los Estados Unidos, la perspectiva de las personas esclavizadas que puedan salir de esta consideración, que puedan liberarse. No es un proceso sencillo, no es que se dio la independencia en el Ecuador, en los países latinoamericanos, en Estados Unidos y se acabó la esclavitud, o por lo menos la visión que se tenía hacia los afrodescendientes, sino que ese es un proceso largo y complejo. Vamos a mirar un ejemplo de sufragio universal planteado desde la consideración de España, pero que nos ilustra la consideración del hecho de lo que es el sufragio universal en sí mismo.
Vamos a pasar rápido este tema. Voy a puntualizarlo después de ver el video. En el Ecuador, con dos constituciones importantes que nos permitan entender esta visión del sufragio universal. Y vamos directamente a mirar el sufragio universal en el caso de las mujeres, que es uno de los hechos más relevantes para guiar la visión en la consideración de los derechos. Entonces, a ir puntualizando lo que pudimos observar en el video sobre el sufragio universal. ¿Qué es entonces el sufragio universal? La posibilidad de votar, evidentemente, pero ¿votar cómo? ¿O bajo qué parámetros? ¿O bajo qué idea? ¿Qué pudieron ustedes rescatar del video sobre este sufragio universal? ¿Qué podemos nosotros denunciar? Sería una forma de participar. Ya, perfecto. Entonces, la perspectiva principal del sufragio universal no es solo el voto, no es solo la perspectiva de ir a elegir, sino la posibilidad de participar, de poder tomar y tener el poder de decisión, que es fundamental. ¿Quién deseo que sea el gobernante? ¿Quién deseo que vaya, que responda a las necesidades propias de nuestro país, de nuestra realidad? Eso es lo importante. No es solo el voto por sí mismo, es la posibilidad de votar, sobre todo en el sentido de tomar decisiones. ¿Qué más podemos obtener del sufragio universal? ¿Qué más podemos enunciar, decir, criticar? No se olviden el hecho de las mujeres también en el video, tal vez desde el punto español, ya lo vamos a ver desde el punto latinoamericano. ¿Alguien más? Dicen por qué las mujeres no podían votar. Vamos con eso. Y buena pregunta. Vamos con nuestro caso particular. ¿Qué pasa en el Ecuador? ¿Cuándo se consagra el Ecuador como nación? El Ecuador comienza a conformarse dentro de la perspectiva de esta visión propia en 1830 con la primera constitución. La primera constitución delimita quiénes son o no ciudadanos. ¿Cómo los delimita? Para poder ser ciudadano, para poder votar, hay que tener 21 años. Segunda consideración, si no se tiene 21 años, podría uno estar casado, pero solo el varón, poseer propiedad. Además, tener el valor de 300 pesos. Todos estos elementos tenían que conformarse. ¿Qué pasaba en el caso de la mujer, por ejemplo, en esto? Propiedad no podía tener, porque ¿quiénes eran los dueños de las haciendas y de las tierras? Sus maridos, sus esposos. Y la posibilidad de tener estatus social en esta época era casarse con alguien que obtenga o que tenga estos privilegios. Consideraciones a las cuales las mujeres no accedían. Un hecho. Y vamos a ver en el caso de Matilde Hidalgo de Procel, ¿cuál era el otro factor? Porque después de la Constitución de 1830 se va consagrando una nueva visión en 1861, donde se rompe este elemento y este elemento, donde solo necesitaba continuar para poder cerrar la clase, tomar estos ejemplos del sufragio universal. Esta lucha, que es una lucha de muchos grupos sociales, en el cual hemos visto principalmente el caso de las mujeres, el poder acceder, como dice Eva Perón, no es el sentido de ir a votar, no es el sentido de poner el papel en la urna, es el sentido de elegir, de dar el criterio, de dar el sentido propio. Matilde Hidalgo de Procel, en nivel latinoamericano, es la primera mujer que elige y decide acceder a esta consideración. Ustedes pudieron ver algo rápido de su vida, pero es uno de los íconos más importantes de la lucha social, que no es solo el acceso, si se dan cuenta, no es solo el acceso al voto. Matilde Hidalgo lucha por la consideración desde la educación, de poder acceder a muchos de los limitantes de su época. El proceso es complejo, es largo y le da la posibilidad de mirar la realidad desde otro punto de vista. ¿Dónde se centra todo el cambio?
si nosotros vemos desde Matilde Hidalgo y desde la perspectiva de Eva Perón, es en la educación. La educación permite que se impulse las perspectivas de comprender la realidad. La Constitución a la que me estaba refiriendo, la de 1906, corrigiendo esa consideración antes dicha, es la Constitución planteada desde la Revolución Liberal, donde Eloy Alfaro comienza a darle una apertura, que si ustedes ven no fue tan sencillo, no fue que se plantea la Constitución y ya, y todo el mundo puede acceder. Es un proceso de mentalidad. El sufragio universal, la igualdad natural y el criterio que estamos revisando en ciudadanía es un cambio de mentalidad, de mirar la realidad desde otro punto de vista, no solo en la relación de plantear normas. Las normas no sirven si nosotros no cambiamos nuestra forma de ver el mundo. Y el acceso, como les decía, por ejemplo, caso de los Estados Unidos, se da todo el proceso libertario y se abre la posibilidad, también hay la guerra de secesión en los Estados Unidos, donde se trata de liberar el norte y el sur en la consideración de los esclavos, que es un proceso desde la independencia, pero que no para ahí, que tiene que llegar hasta Abraham Lincoln, y no para ahí, tiene que llegar hasta Martin Luther King, para que realmente se da una inserción a grupos sociales que han sido desligados de la consideración del proceso mismo de lo que es el sufragio universal y lo que es la consideración principal de generalmente o de la visión general de lo que son los derechos y las perspectivas fundamentales. Entonces, vamos nosotros a concluir esta perspectiva y esta visión de lo que es el sufragio universal, tratando de introducir, mirando la visión, la perspectiva de estos dos elementos en América Latina y sobre todo de estos dos personajes importantes que han marcado un punto relevante de la lucha por generar procesos de cambio, generar procesos y perspectivas de cambio. ¿Dudas, preguntas, algo que opinar sobre la consideración que he planteado? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Bien, con eso terminamos la clase, jóvenes.